Ley de Ohm y potencia eléctrica. La ley de Ohm es una ley básica de la teoría de la electricidad y circuitos. Establece que la corriente que atraviesa una resistencia es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Pero vamos por partes. Definamos cada uno de estos conceptos. La corriente eléctrica es un flujo de cargas eléctricas, el cual puede ser a través del aire, de un líquido y, de la más común de todas, a través de un alambre. Generalmente, las cargas que se mueven son electrones de los átomos del alambre. La corriente eléctrica se representa por medio de la letra I. Se mide en amperes y se puede medir con un aparato llamado amperímetro. Se puede calcular mediante esta ecuación. Esto significa que la corriente es la cantidad de cargas que pasan por algún punto del alambre dividida entre el tiempo que tardan en hacerlo. Por ejemplo, si en algún punto del cable contamos la cantidad de carga que pasa por ahí y resulta ser de 10 coulombs en total y tardaron 5 segundos en hacerlo, la corriente será de 2 amperes. El voltaje, también llamado diferencia de potencial o caída de potencial, es una especie de tensión eléctrica entre dos puntos que obliga a las cargas a ir de un punto a otro. Se presenta con la letra V y se mide en voltios. Imaginemos, por ejemplo, una resoltera en la que colocamos una piedra en el punto A sin estirar. Luego la estiramos hasta el punto B. La tensión en la liga hará que la piedra vaya del punto B al punto A al soltar la cuerda. El voltaje es algo similar, pero con cargas eléctricas. Una pila tiene dos polos, el positivo y negativo. Las cargas que se encuentran en el polo positivo tratan de irse al polo negativo impulsadas por el voltaje de la pila. Mientras mayor sea el voltaje de la pila, mayor será la energía con la que las cargas llegarían al polo negativo. Sin embargo, las cargas no se moverán hasta que no tengan un camino con el cual puedan llegar a ese polo. Esto se puede conseguir uniendo los polos por medio de un alambre. Al hacer eso, las cargas ya se podrán empezar a mover y se establecerá una corriente. Mientras las cargas se mueven, pueden realizar un trabajo, por ejemplo, encender un foco, calentar una plancha o hacer funcionar un celular. En conclusión, cuanto mayor sea el voltaje entre los polos, mayor será la corriente que se produce. La resistencia, como su nombre da a entender, son obstáculos que las cargas se encuentran en su camino. Estos obstáculos harán que las cargas se muevan más lento y, por lo tanto, que disminuya la corriente. Esto significa que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. A mayor resistencia, menor corriente. La resistencia se representa con la letra R y se mide en ohms, a su vez representados con la letra omega. El hecho de que las cargas choquen contra los obstáculos de la resistencia en su camino hace que el material se caliente y se genere energía en forma de calor. A esto se le conoce como el efecto Joule. La cantidad de calor o energía que se genera cada segundo se conoce como potencia eléctrica. Se representa con la letra P y se mide en watts. Todos estos conceptos anteriores se combinan en la ley de Ohm, que mencionamos al principio, lo cual se representa matemáticamente con esta fórmula, que más comúnmente se escribe con el voltaje despejado. Esta ley también se puede establecer en forma de diagrama de circuito, en donde cada uno de los conceptos tiene una representación gráfica. Ahora veamos algunos ejemplos de la aplicación de esta ley. Una lámpara se conecta a una batería de 12 volts y se sabe que su resistencia es de 100 ohms. ¿Cuánta corriente circulará a través de ella? Simplemente despejamos la corriente de la ley Ohm y sustituimos nuestros valores. Ejemplo número 2. Para encender un auto se necesita generar una corriente de 500 mA a través de una resistencia de 25 ohms. ¿Cuál debe ser la caída de potencia en las terminales de la batería? Debemos recordar que el término caída de potencial es otra forma de denominar al voltaje. Además, también debemos notar que la corriente se da en miliamperes, por lo que hay que convertirla a amperes dividiendo entre 1000. Ahora simplemente utilizaremos la ley de Ohm de la siguiente forma con el voltaje despejado. Ejemplo 3. Se conecta una resistencia a una batería de 24 volts y al medir la corriente da un valor de 0.03 amperes. ¿Cuánto vale la resistencia? Al despejar la resistencia de la ley de Ohm y sustituir valores se obtiene. Ahora hablaremos un poco más a fondo de la potencia eléctrica. Como se había mencionado antes, la potencia es el calor o energía que emite una resistencia cada segundo. Matemáticamente, esto se expresa así, en donde W es ya sea el trabajo realizado, el calor disipado o la energía gastada, y T es el tiempo. La potencia también se puede calcular a través de los elementos del circuito.
voltaje, resistencia y corriente. Se necesitan al menos 2 de ellos para calcularla. Esto se hace mediante la fórmula, la cual, si combinamos con la ley de Ohm, nos da otras 2 fórmulas para calcularla. Veamos algunos ejemplos. Un horno de microondas tiene una potencia de 1200 watts y se conecta a una toma de voltaje de 120 volts. ¿Cuánta corriente circula por él? En este caso necesitamos una fórmula que relacione potencia, voltaje y corriente. Esta sería simplemente P igual a I por V, despejando la corriente y sustituyendo valores. Un último ejemplo. Una secadora se conecta a una toma de voltaje de 120 volts. Si la resistencia es de 15 ohms, ¿cuánta energía consumirá si se enciende durante 5 minutos? En este caso, necesitamos la energía gastada por la secadora, la cual tendremos que calcular a través de la potencia. Entonces, calculamos primero la potencia. Para eso tenemos como datos el voltaje y la resistencia. La fórmula que relaciona estos 3 conceptos es esta. Ahora, sabiendo que la potencia es a su vez la energía dividida por el tiempo, de aquí podemos despejar la energía y sustituir, sin olvidar de convertir el tiempo a segundos. El resultado, como siempre para el trabajo, calor o energía, se mide en joules. Eso es todo por esta lección. No olvides repasar todos los conceptos y hacer los ejercicios. Hasta el próximo video.